Hey, tú, ¿sabes qué hora es? Es la hora de estudiar. ¿Qué tal, quimicuates? Esta es la última parte de una serie de videos en la que hemos estado resolviendo la guía de admisión para la UNAM en el área 3, Ciencias Sociales. El día de hoy toca la materia de Química. 21. La estructura interna de la materia se encuentra constituida por inciso A, B, C y D. Se nos presentan una serie de opciones muy parecidas, de hecho, solo cambian en algunas de sus palabras, así que para resolver esta pregunta emplearemos la técnica del descarte, pues nos percatamos que por ejemplo el inciso A, mezclas, elementos y compuestos se refiere al primer tema 1.1 clasificación de la materia, mientras que por su parte el inciso B, iones, moléculas y átomos, se refiere al segundo tema 1.2 estructura atómica. Hagamos un breve repaso. La materia está formada por átomos, y es todo lo que ocupa espacio y tiene masa. La materia puede clasificarse en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras tienen una composición definida, mientras que las mezclas tienen composición variable. Las sustancias puras pueden clasificarse en elementos y compuestos. Los elementos no pueden descomponerse, en sustancias más simples. En el segundo tema, estructura interna de la materia, encontramos que los iones son partículas con carga eléctrica, las moléculas son la unión de átomos diferentes, y los átomos son la partícula indivisible que constituye todo. Así que procedamos a descartar los demás incisos. Por ejemplo, el inciso C combina palabras de ambos temas, al igual que el inciso D. Por lo tanto, respuesta correcta inciso B. 22. De los siguientes postulados de la teoría atómica de Dalton, ¿cuál prevalece en nuestros días? Inciso A. Los átomos permanecen indivisibles, incluso en la reacción química más violenta. Esta opción queda descartada porque no atañe a ninguna teoría atómica, simplemente establece que es imposible dividir en partículas subatómicas los átomos en una reacción química. Para lograrlo es mediante una reacción nuclear como la fusión del hidrógeno en helio en el Sol, en una bomba de fisión nuclear como la bomba atómica o en los choques de partículas a grandes velocidades como en el Gran Colisionador de Hadrones. Por lo tanto, inciso A descartado. Inciso B. Los elementos están formados por partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos. Este enunciado corresponde a la teoría atómica de Demócrito, la primera en la historia, en la antigua Grecia hacia 400 a.C., por ende, inciso B descartado. Siguiente, inciso C. Los átomos de un mismo elemento son iguales en masa, pero no en tamaño. Esta opción tampoco alude a una teoría atómica en particular, sino más bien a la existencia de isótopos, que son átomos de un mismo elemento, pero con diferente masa atómica porque difieren en su cantidad de neutrones, lo cual varía el radio atómico, y por ende el tamaño y la masa. Lo anterior nos permite descartar este inciso, ya que es incorrecto. Pasemos al último. Inciso D. Los átomos de dos elementos se pueden combinar entre sí en distintas proporciones para formar más de un compuesto. Esta opción sí menciona la teoría atómica de Dalton, pues el enunciado se refiere a la ley de las proporciones múltiples, postulada por el científico británico a comienzos del siglo XIX, John Dalton. Respuesta correcta inciso D. 23. La clasificación de los elementos que dio origen a la tabla periódica de Mendeleev se basó en inciso A. El orden creciente de sus números atómicos. Inciso B. Su reactividad frente al agua. Inciso C. Su facilidad de oxidarse en el aire. Inciso D. El orden creciente de sus masas atómicas. La clasificación de los elementos que dio origen a la tabla periódica de Mendeleev se basó en respuesta correcta inciso D. El orden creciente de sus masas atómicas. Dmitri Mendeleev organizó los elementos en función de sus masas atómicas crecientes y también teniendo en cuenta las propiedades químicas similares, lo que le permitió incluso predecir la existencia de elementos aún no descubiertos en su época. Más adelante, la tabla periódica moderna fue reorganizada según el número atómico creciente, gracias al trabajo de Moseley. 24. ¿Qué familia de elementos de la tabla periódica es menos reactiva? A. Metales alcalinos. B. Halógenos. C. Gases nobles. D. Metales alcalinotérreos. La respuesta correcta es inciso C. Gases nobles. Los gases nobles, grupo 18 de la tabla periódica, son los elementos menos reactivos porque tienen su capa de valencia completa, lo que les da una configuración electrónica muy estable.
Esto hace que rara vez formen compuestos químicos. Los gases nobles son helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y oganesón. Y para que te los memorices todos, la mnemotecnia dice así: He-Man necesita armas de criptón, xenón y radón, OG. 25. Número de moléculas que hay en 3 mol de agua. Para calcular el número de moléculas en 3 moles de agua, usamos el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23 moléculas por mol. El número de Avogadro es una constante física que representa la cantidad de partículas, ya sean átomos, moléculas, iones, etcétera, que hay en un mol de una sustancia. El valor del número de Avogadro es una constante que te tienes que memorizar. 6.022 por 10 a la 23 partículas por mol. Pero, ¿qué significa esto? Si tienes un mol de cualquier sustancia, como agua, oxígeno o carbono, tienes exactamente 6.022 por 10 a la 23 moléculas o átomos o iones. Ejemplo, un mol de agua contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua, H2O, así como un mol de helio contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de helio. Y te preguntarás, ¿por qué es útil esto? Pues porque nos permite conectar el mundo microscópico, átomos y moléculas, con cantidades medibles en el laboratorio, como gramos y litros. Así que, volviendo al ejercicio, multiplicamos los moles por el número de Avogadro. El enunciado del problema me menciona que tengo 3 mol de agua, y al multiplicar 3 mol, que es el dato que me dan, por el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23 moléculas por mol, y al multiplicar los coeficientes, es decir, 3 por 6.022, nos da igual a 18.066, y le pegamos la base decimal, que es el 10 a la 23. Ahora, los mol de mi enunciado del problema con los mol del número de Avogadro se va, resultando así mi respuesta en cantidad de moléculas de agua. Pero como te darás cuenta, todas y cada una de las opciones de mi problema están dadas en notación científica, lo cual significa que solo tengo un entero antes del punto decimal. Por lo tanto, este puntito que está aquí entre el 18 y el punto 06 tiene que dar un salto hacia la izquierda, resultando entonces mi respuesta como 1.8066 por 10 a la 24. Respuesta correcta, inciso C. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Hemos terminado de resolver la guía de estudios para ingreso a la UAM. Si quieres consultar los demás videos, te los dejo en esta lista de reproducción. O creo que está por acá más bien. Y además te invito a revisar nuestros demás videos muy divertidos y sobre todo suscribirte al canal. Si te sirvió de algo todos estos ejercicios resueltos, puedes apoyarnos con un like y compartiendo. Además, activa la campanita. Nos vemos.